Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su programa 2000 años después. Está con ustedes su hermano Roquel Cárdenas, que tenemos hoy un programa, podríamos decir, especial, porque contamos con un invitado que, como decimos en Panamá, cruzó el charco para venir acá. A ver si adivinan quién es. Vamos a ver, enfóquenlo para ver si lo conocen. Claro, nuestro obispo querido, Monseñor José Ignacio Munilla, que es muy conocido a través de los canales de YouTube, pero sobre todo aquí en FTV, que lo ponemos con frecuencia, con el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Cómo estamos, señor? Bueno, pues encantado de haber conocido vuestra bellísima tierra, encantado de haber sido también invitado con motivo de ese 25 aniversario de Radio María y que ahora me da pie también pues, para conocer otras realidades como esta FTV y como tantas, ¿no? Tantas otras realidades de una iglesia viva, y que la verdad es que cuando un obispo va y sale fuera de su diócesis, pues siempre está un poco atento a las cosas que ve, qué puede aprender, qué cosas resultan pues trasladables, como experiencias. Esto, podríamos hacer esto, lo otro, ¿no? Entonces yo estos días he estado así, he estado observando cómo la iglesia en Panamá pues tiene sus características, su vitalidad, su fuerza, ¿no? Y sin duda, pues yo creo que la ayuda entre las iglesias es muy estimulante, muy estimulante, ¿eh? Uno aprende de las experiencias ajenas, ¿no? Y bueno, yo si algo puedo ayudar, pues muy bien, pero también que sepáis que yo aprendo y recibo en estas visitas. Pues nosotros acá en Panamá estamos muy agradecidos con su apostolado. Definitivamente en diferentes foros he tenido la oportunidad de escuchar cuántas personas se han beneficiado con la catequesis, con la formación del catecismo de la Iglesia Católica y tantos otros información. Y también algo muy importante, ¿no? Que definitivamente tenemos que reconocer, que a veces cuando se dan situaciones un poco confusas, no es todo el mundo que sale a aclarar. Entonces usted tiene siempre la valentía y el latino de salir, bueno, pasó esto, vamos a aclarar cuál es la doctrina de la iglesia frente a eso. Así que siempre acá en Panamá estaremos agradecidos por ese apostolado. Y también el don que Dios nos ha dado a través de estas redes, estos medios, para poder tener esa interconexión. Pero bueno, como ustedes saben, FTV no se sostiene del aire. FTV necesita de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que ve este canal puede colaborar con FTV. ¿Cómo lo puede hacer? Bueno, yo siempre le pido 3 cosas concretas. 1, ver el canal, porque nadie ama lo que no conoce. 2, importante, la oración. Siempre la oración personal, comunitaria, en la Eucaristía por esta obra, porque Dios es la que sostiene la obra y todos tenemos que orar más, sobre todo de su servidor. Siempre tenemos que orar más porque a veces nos ocupamos en tantas cosas y olvidamos ese aspecto tan importante. Y finalmente, como saben, todos necesitamos los bienes materiales. Todos necesitamos el dinero para poder sufragar gastos, la energía eléctrica, el agua potable, las comunicaciones, los equipos, el mantenimiento, salir al aire, todo eso cuesta dinero. ¿Y cómo usted puede contribuir? Sencillo. Usted sabe que FTV tiene 3 cuentas. Pero también puede hacerlo a través de la tarjeta, el plástico, puede hacerlo a través de Visa, Clave o Mastercard. También puede hacer sus donaciones en las 3 cuentas de banco que tenemos. Tenemos en el Banco Nacional, que tiene sucursales a lo ancho y largo del país. También en el Global Bank puede hacer su donación y también en el Banco General. En todas igual, Fundación para Educación en Televisión, FTV. Ahí puede hacer su donación. Y finalmente, como ustedes saben, ¿no? Lo que está de moda ahora. El celular. El celular, usted si tiene cuenta en el Banco General, puede usar una aplicación que se llama Yapi. Simplemente tiene que buscar en el celular la aplicación Yapi en el directorio FTV05 y ahí puede hacer una donación de $1 en adelante, lo que su corazón dé. Siempre recuerde algo importante. No es significativo el tamaño de su donación, sino el corazón con que lo da. Y muchas pequeñas donaciones hacen una montaña de amor que hace posible que la obra de Dios pueda seguir adelante. Monseñor, a ver, queremos saber, antes de Monseñor había José Ignacio. Cuéntenos un poco de dónde viene José Ignacio, su origen y demás. Bien, pues dentro de este mapa que tenemos aquí detrás nuestro, ¿no? Pues ahí está esa España querida, y esa España pues casi limita, en el lugar en el que limita con Francia, al oeste, pues ahí está
el País Vasco, que es una región de España, quizás muy conocida, entre tantas otras cosas, bueno, pues porque allí nació Juan Sebastián Elcano, el primero que dio la vuelta al mundo, el primer marino que dio la vuelta al mundo. También pues, hubo también otros grandes marineros, pero entre todos los vascos que en aquel siglo XVI, en aquel siglo de oro español, dejaron una especial huella en la historia, sin duda destaca Íñigo de Loyola, Ignacio de Loyola, que nació pues, pues muy cerca de donde yo he nacido, y que además pues, quizás es el vasco que ha llevado el nombre de Loyola pues, por todas las partes del mundo, ¿no? Yo nací ahí muy cerca de su lugar natal, y también quiero decir que me llamo José Ignacio y he sido muy configurado por la espiritualidad de San Ignacio de Loyola, de sus ejercicios espirituales, los cuales desde los 16 años los he hecho anualmente como mi momento fuerte del año, y allí el método ignaciano del discernimiento, de aprender a orar, ha configurado mi vida, ha sido como mi revisión anual, ¿no? mi puesta a punto, la puesta a punto, ¿no? Entonces, ese ha sido mi gran regalo, También creo que en torno a esa espiritualidad del corazón, de ignaciana, también yo he recibido la devoción al corazón de Jesús. Soy de una ciudad, de San Sebastián, muy bella, que está presidida por una imagen del corazón de Jesús, que está bendiciendo toda la ciudad, en lo alto del monte, desde el cual se divisa toda la ciudad. Pues bien, tuve el regalo de estar en un colegio desde pequeñito, que se llamaba el Colegio del Sagrado Corazón de Jesús. En ese Colegio del Sagrado Corazón de Jesús se nos ofrecía todos los primeros viernes de mes poder confesarnos, poder comulgar, y yo también soy hijo de que esa práctica religiosa ligada al corazón de Jesús, a esas promesas realizadas a Santa Margarita María de Alacoque, pues resulta que a mí me salvaron la vida, porque cuando yo era adolescente, y los adolescentes siempre tienes tu momento un poco duro, ¿no? Pero yo, como nos venían a ofrecer la confesión al colegio, hombre, ya me parecía muy fuerte ya rechazar una oferta como esa, y eso me permitió, esa devoción, ¿no?, de los primeros viernes de mes, me permitió tener un hilo de continuidad con la confesión, etcétera, y aquello, la verdad es que marcó mi vida, fuimos educados en la confianza en el corazón de Jesús, en una familia católica, trabajadora. Nuestros padres también nos enseñaron a trabajar con ellos, a ser austeros, teníamos una huerta, cavábamos la huerta, vendíamos productos. Me acuerdo de una travesura con unos huevos, que lo contó en una... Aquí no hay secretos, Sí. No, algunos nos transmitieron. La verdad es que fuimos muy felices, ¿no? Nuestros padres nos enseñaron también a participar con ellos en el trabajo, madrugábamos para ir con ellos a comprar los productos, para luego ir al mercado a venderlos. Bueno, pues quizás tuvimos una educación, comparando con nuestros compañeros, más fuerte, porque ellos ese tipo de trabajos con sus padres no los harían, y nosotros sí, ¿no? Y fue un regalo, fue un don de Dios, te permitía ser más recio, te permitía ser... A ver, por ejemplo, yo me acuerdo que algunos compañeros iban allí al colegio, y en el tiempo de recreo se iban a la cantina allí a comprar un bocadillo, pero nosotros quietos, nosotros llevábamos un bocadillo de casa envuelto en un papel de periódico, pero no íbamos a ir ahí a comprarlo a un bar, porque eso de comprar en un bar una cosa es pues un poco un dispendio, sí. Algo que no es necesario. Hemos sido educados en la austeridad, en el sacrificio, y eso yo creo que fue pues, un regalo de nuestros padres, que nos permitió pues, poder recibir la vocación, porque el Señor, cuando quiere darte la vocación, también, o sea, tú no eres consciente de ello. Yo no había pensado nunca en ser sacerdote, ¿no? Pero en esta educación previa se estaban poniendo las bases, ¿sabes? Las bases. O sea, cuando Dios manda la vocación, tiene que mandarla a un sujeto que tenga sujeto, o sea, que tenga una madurez mínima, sí, para poder recibir la vocación. Y mis padres no se daban cuenta, pero estaban forjando una educación que permitiría recibir una vocación. A dos. Sí. Porque somos dos hermanos sacerdotes,
dos hermanos sacerdotes, un hermano mayor tiene un año más que yo, aunque yo fui al seminario antes que él, pero vamos, nos ordenamos con un año de diferencia. Entonces para la familia fue pues un regalo inmenso tener dos hijos sacerdotes. Luego tenemos una hermana, también metida en el apostolado de la vida de la Iglesia. La verdad es que los tres hermanos estamos muy conjugados. Y todo lo debemos, ¿no? Pues a nuestros padres, ya han fallecido, ya han partido los dos. Y estamos muy orgullosos de ellos. Cuando nos juntamos siempre contamos anécdotas de nuestra vida, de aquello que nuestro padre nos decía, aquello que nuestra madre nos decía. Guardamos memoria de tantas cosas bellas y bonitas que hemos vivido con ellos, ¿sabes? Y tenemos muy clara una cosa que nos decían nuestros padres, ¿no? A veces rezábamos el rosario y nuestro padre añadía algunos Padre Nuestros después. Primero por el Papa, ¿no? Y luego decía: para que toda la familia nos juntemos en el cielo. Padre nuestro que estás en los cielos. Wow. Ojo, y nuestro padre rezaba ese Padre Nuestro todas las noches para que toda la familia nos juntemos en el cielo. Y eso te configura el alma. Por supuesto. Te configura el alma. Y el día que te toca despedirle a él y introducir su féretro en una tumba y despedirle, pues le dices: hasta pronto, papá, hasta pronto. Pues porque hemos rezado, ¿no? Por este momento hemos rezado para que todos nos juntemos en el cielo. Y entonces, pues es así, ¿no? O sea, yo creo que la familia, en mi caso lo veo con claridad, ¿no? La familia ha marcado el camino y la medida que ya una parte importante de la familia está en el otro lado del río, Sí. está en el otro lado del río, pues yo creo que los que estamos en este lado, pues cada vez vamos estando más preparados para dar ese salto, cuando Dios quiera, como Dios quiera, pero sin miedo, me explico, sin miedo alguno, pues porque tus padres te han precedido y han preparado el camino, ¿no? O sea que tengo el gozo de haber vivido una historia bella, de haber sido hijo de lo que es la familia católica, que es pues un regalo inmenso. Y cuando luego, siendo sacerdote, he visto jóvenes marcados, heridos, pues precisamente porque han tenido modelos de familia desestructurada, etcétera, etcétera, ¿no? Pues a veces he dicho yo: madre mía, pero tenemos que tener paciencia y misericordia pues con quien no ha tenido el don de esa familia, porque fíjate, recuerdo por ejemplo en una ocasión con un joven. Bueno, vamos a hacer una pausa y después continuamos con esta anécdota tan interesante que sé que se van a quedar picados. Vamos a hacer la pausa y después Monseñor nos va a contar la anécdota que tenía preparada. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa 2000 años después, compartiendo la deliciosa compañía de Monseñor José Ignacio Munilla, y estaba a punto de contarnos una anécdota. Cuéntanos. Pues sí, recuerdo una anécdota de mis años jóvenes sacerdotales, ¿no? Y recuerdo que hablando con un joven, intentando ayudarle, acompañarle espiritualmente, pues en esa conversación, ¿no? Bueno, pues él fue abriendo sus condicionamientos familiares, ¿no? Y de repente, así como quien no dice nada, allí dejó caer pues que sus padres fumaban así marihuana, los dos, el padre y la madre, ¿no? Pues después de comer. Entonces, claro, yo me quedé tan impactado, ¿no? De que ese joven tuviese ese modelo familiar, ¿no? Que entonces fue como se me abrió el entendimiento para darme cuenta de que tenemos que, primero, tener mucha misericordia, mucha paciencia, ¿no? Pues con quien no ha tenido pues esa base familiar que es clave. Y también se me abrió el entendimiento para decir: tenemos que luchar por la familia, o sea, la clave está en la familia, lo determinante es la familia, ¿no? Es allí donde en los años en los que somos más receptivos, porque somos como una esponja en la que lo recibimos todo, ¿no? En esos años, no voy a decir que se determina, pero se condiciona en gran medida nuestra vida.
Entonces yo allí me di cuenta de que tenía, ¿no? Viendo también los efectos que en los jóvenes tenían las familias desestructuradas, ¿no? Me di cuenta de que la gran batalla es la familia. Y lo que dijo San Juan Pablo II, ¿no? Que en la familia y en la vida se juega el futuro de la humanidad, es totalmente cierto, ¿eh? Por eso también he procurado, ¿no? En mi vida sacerdotal y en mi vida de obispo, pues luchar por la familia, luchar por ella, luchar por la familia y por la vida, sabiendo que esa es verdaderamente, diría yo, pues la trinchera en la que se juega el futuro de la humanidad. Cambiando de tema, monseñor, fíjese, hay una cuestión que a nosotros los laicos muchas veces nos entristece y a veces nos impresiona. Porque pareciera que nos da la impresión de que las personas cuando estudian mucho, cuando saben mucho, de repente como que es inversamente proporcional. Más estudio, enfriamiento de la fe. O sea, como ya yo tengo mi licenciatura de teología, eso de estar rezando el rosario, ya yo no estoy para esas cosas. No hago vía cruces porque eso es para el pueblo. Entonces, ¿podría hablarnos de esa relación inversa o esa supuesta relación inversa? Porque cuando uno ve a una persona que tiene un cargo en la iglesia importante y además está muy bien formado, pero tiene esa devoción, como dice, los primeros viernes, el Sagrado Corazón de Jesús, rezar el rosario, amar a la Virgen, pero pareciera que a veces los modelos no compaginan, pareciera que esa es la fe del pueblo y que hay otra fe intelectual. A ver, yo recuerdo que en aquella crisis, porque digamos por mi edad, ¿no? Y por la crisis tan grande que se produjo en España, en algunos lugares de España especialmente, como el País Vasco, en los años 70, 80, en los que el marxismo se introducía, etcétera, ¿no? Todo el pensamiento crítico, racionalista. Bueno, pues yo he sido también un joven que en su adolescencia, en su juventud, vivía esa invasión cultural. Entonces parecía que a ti te decían, a ver, chaval, tú tienes que elegir, o eres un joven religioso o eres un joven que cree en la ciencia. Lo que no se puede es creer pues en la ciencia siendo religioso. Tú tienes que optar. Aquí hay dos visiones de la vida, ¿no? Entonces tú o eres un joven de nuestros días y entonces crees en la ciencia, crees en la razón, o si no eres un joven de otro tiempo y entonces crees en la religión y quieres... O sea, ese dualismo, esa dualidad, claro que se ha presentado, ¿no? Haciendo una visión simplista, ¿no? Simplista, absurda de la realidad. Y claro, es determinante, ¿no? Para desenmascarar esa falacia que tengamos siempre algún maestro junto a nosotros, ¿no? Algún maestro que nos haga entender que en realidad en la historia ha pasado otra cosa. Porque lo cierto, yo una cosa que me sorprendió cuando fui al seminario y empecé a estudiar filosofía, yo me había hecho una idea de que, precisamente por ese influjo del marxismo, me había hecho una idea de que en la Iglesia solo me iban a hablar de temas devocionales y de fe, pero que no me iban a hablar de filosofía. Y mi gran sorpresa fue ir al seminario y encontrar que se hablaba de filosofía, de lógica, de epistemología, de teodicea, de metafísica. Anda. O sea, es decir, que la Iglesia se me ayudaba a razonar. Es más, que la Iglesia casi era la custodia del ejercicio de la razón en un tiempo en el que hemos sustituido la razón por el practicismo. Esa fue mi sorpresa. Mi sorpresa fue, por ejemplo, encontrarme con la asignatura de teodicea, en la que se me hablaba de los argumentos racionales para demostrar la existencia de Dios. Yo recientemente, hace unos 4 o 5 meses, hice un debate allí público en la diócesis en la que soy, de Orihuela, Alicante, pues con un escritor agnóstico hicimos un debate público sobre la creencia en Dios, ¿no? Fíjate, y allí mismo, en ese debate, en ese diálogo que mantuvimos públicamente, pues hablé de aquella asignatura que yo recibí en el seminario que se llamaba Teodicea. O sea, a mí me admiró ver cómo la Iglesia, no es cierto que la Iglesia denigre la razón por ensalzar la fe, no es cierto. Lo cierto es que se ha demostrado que cuando se pierde la fe, se pierde la razón. Hay un eclipse de la razón
que tiene su origen en un eclipse de la fe. El eclipse de la fe y el eclipse de la razón van de la mano. Y precisamente porque cuando San Juan Pablo II escribió aquella encíclica Fides et Ratio, la fe y la razón, él hablaba de que son como las dos alas de un ave, de una paloma, que se baten, se están como batiendo al unísono de una manera acompasada para que el hombre pueda volar, ¿no? Yo entendí eso, o sea, es decir, he comprendido que la Iglesia tiene que quitarse todo complejo de esa caricatura que se difunde por ahí, todo complejo, porque la Iglesia ha sido defensora de la razón. Exactamente igual que cuando vinieron las invasiones de los bárbaros, con el riesgo de acabar con todo el vestigio de la literatura clásica, la Iglesia fue, pues los monasterios de la Iglesia fueron el bastión en el que se salvó la literatura clásica. O sea que yo creo que fuera complejos, fueran leyendas negras, y ha llegado el momento en darnos cuenta de que bendita, o sea, Santo Tomás de Aquino, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Santo Tomás de Aquino es alguien que no solamente es un gigante de la fe, es un gigante de la razón. Es un gigante de la razón. Uno se acerca a la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino y entonces entiende que verdaderamente la fe nos ha capacitado pues para razonar, Y eso es lo que a mí me ha configurado, ¿no? y me ha llevado después en la vida a tener más capacidad de diálogo, también de rebatir errores, de discernir, de ver pros y contras, o sea, de utilizar la razón de una manera ecuánime. En la Iglesia se utiliza, ¿no? En toda la tradición de la Iglesia se ha demostrado que la fe no suple la razón, sino todo lo contrario, se integra, se acompasa, como decía San Juan Pablo II, como si de las dos alas de una ave se tratase, ¿no? Esa es mi experiencia. Su vocación, como usted mismo se ha definido, de catequeta. Acá le decimos catequista. Entonces, es importante esa traducción, porque a veces nos vamos dos extremos, ¿no? Recuerdo una anécdota de un autor favorito mío, José Antonio Sayés, de que había uno que, como decía usted, palabras sobre esdrújulas, el que entre más parece que hablo para que nadie entienda, más profundo soy. Entonces, esa vocación de poder hablarle a la gente temas profundos, pero que los pueda entender. Cuéntenos sobre eso. Te voy a contar esa anécdota de don José Antonio Sayés, porque es una anécdota muy buena. Estábamos en Roma en una conferencia que, bueno, pues la iba a dar pues un conferenciante que tenía fama de erudito, y bueno, era en italiano y estaba el auditorio muy lleno y bueno, pues como tú has dicho, ¿no? Pues en esa especie de juego de erudición que a veces, por ejemplo, la teología alemana siempre, ¿no? Ha tenido esa tendencia a la erudición, pues bueno, el hombre parecía que estaba como casi dando a luz términos complejos, ¿no? para explicarse, ¿no? Y me acuerdo que yo me acerqué a don José Antonio Sayés, que fue mi profesor y mi director de tesina, ¿no? Me acerqué a don José Antonio y le dije al oído, no estoy entendiendo nada. Y él se me acercó y me dijo, tú tranquilo, yo lo estoy entendiendo todo y no está diciendo nada. Entonces la verdad es que fue una anécdota que a mí me conmovió. Bueno, me desacomplejó, me desacomplejó porque dije, a ver, pero es curioso, ¿no? Es curioso que creo que la Iglesia siempre ha tenido la capacidad de hablar claro. La verdad es sencilla. Somos nosotros los que la hacemos compleja. Si Dios solo decía San Irineo de León, a caballo entre el primer y segundo siglo, decía, si Dios es sencillo, la verdad es sencilla. Luego vamos nosotros y la liamos, luego vamos nosotros y la liamos, ¿no? Pero si Dios es sencillo, que lo es, la verdad es sencilla. Por eso creo que la
esa vocación de catequista, de catequeta, ¿no? de expresión de la fe en términos sencillos, claros, distintos, ¿no? Pues es muy importante, porque no creemos en el gnosticismo, no creemos en que para poder recibir la fe hay que tener casi un acceso a no sé qué sabiduría oculta para los hombres. No es verdad. Eso es una tendencia gnóstica, que está fuera del estilo evangélico, que habla de que son los sencillos los que tienen la capacidad de recibir la revelación de Dios. Luego esa es mi experiencia. ¿Podría contarnos algo? Tal vez es un secreto suyo. Una de las cosas que me llama a mí la atención cuando usted da sus charlas es la lectura que hace de la realidad. O sea, no se trata solamente de hablarle a la gente de Mateo 16, 18, Lucas 3, 15, sino ver la realidad, lo que está pasando, e interpretarla a la luz del Evangelio. ¿Puede contarnos un poco cómo ha sido su experiencia? Porque yo veo que una y otra vez en sus catequesis siempre hace esa lectura de lo que está pasando. Bueno, la verdad es que carezco de una especie de método, por lo menos conscientemente pensado o elaborado, ¿no? Lo que sí que creo es que la revelación cristiana no se limita a darnos unos datos, a darnos una doctrina que sea ajena a mi experiencia, a mi vida y a lo que está aconteciendo en cada momento, ¿no? Creo que la revelación cristiana, esa es la fuerza, ¿no? La fuerza del Espíritu Santo, que es capaz de iluminar a los del siglo I, porque parece que lo que dijo Jesús era para el siglo I, y es capaz de iluminar a los del siglo XXI. Estas palabras están dichas para el siglo XXI y para el siglo I. Luego yo creo que el don del discernimiento, y entre los dones del Espíritu Santo, yo creo que el don del discernimiento lo tenemos que pedir especialmente. Es también el de recibir la palabra de Dios, recibir el magisterio de la Iglesia y tomar el pulso a la situación de nuestra sociedad. Bueno, por ejemplo, ha habido un método que se ha divulgado mucho, que no es que yo lo siga al pie de la letra, porque luego uno va tomándose un poquito de libertad, ¿no? Pero pienso que para quien quiera explorar en esto puede ser bueno, que es el método de ver, juzgar y actuar. Esos tres pasos es un método muy de la acción católica. Ver las cosas, ver los acontecimientos, ver lo que acontece, tener capacidad de ver las situaciones. En segundo lugar, juzgar desde la palabra de Dios, juzgar desde el magisterio de la Iglesia. Esto que está aconteciendo, ¿cómo lo ve Dios? ¿Cómo lo estamos llamados a verlo aquellos que tenemos que pensar según el Evangelio? Y en tercer lugar, actuar. ¿Yo qué puedo hacer? O sea, ¿cómo deberíamos de actuar? ¿Qué gestos proféticos debiéramos de tener, ¿no? O sea, ese gesto del ver, juzgar y actuar, aunque ya digo que yo no es que lo siga al pie de la letra, porque luego al final en tu manera de proceder tampoco estás metido encasillado, ¿no? Encasillado. Pero puede servir para esa lectura de la realidad a la que te referías. Vamos a hacer un cambio y cuando volvamos vamos a hablar de un tema que le encanta a Monseñor José Ignacio Munilla, el catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Yo creo que si tuviéramos que elegir, podría estar en los primeros puestos de los promotores fuertes, o sea que le hubiera tocado, bueno, yo sé que le va a tocar la comisión en el cielo, así que de comisión tiene buena comisión ya por promover tanto el catecismo, así que vamos a hablar después del cambio de este tema.
Muy bien, estamos en el último bloque y todo lo bueno tiene su final. Y efectivamente vamos a aprovechar al máximo estos minutos que tenemos para hablar con Monseñor José Ignacio Munilla. El Catecismo de la Iglesia Católica. Cuéntenos algo de eso. Yo he visto que tiene un gran aprecio por este libro. Bueno, yo creo que es la joya de la corona. Yo creo que del pontificado de San Juan Pablo II, un pontificado tan prolífico, tan bien expandido en los años, si hubiese que decir, a ver, elijamos una cosa de San Juan Pablo, fíjate que se pueden elegir muchas, ¿eh? Uno podría decir, las Jornadas Mundiales de la Juventud, que él inició, los viajes apostólicos, que bueno, pues que cómo los comenzó a hacer de esa manera, a ver, tantísimas cosas, pero yo, sin duda alguna, diría el Catecismo de la Iglesia Católica, pues porque ese catecismo ha sido elaborado ya después de que el Concilio Vaticano II ya había tenido su desarrollo, y entonces pero necesitaba, para que el concilio tuviese una buena recepción y no se hiciese una caricatura del concilio, que también existía ese riesgo, que resulta que el concilio fue mal recibido, interpretado en clave de ruptura, discontinuidad con la tradición, y claro, eso supuso pues un disgusto muy grande en la vida de la Iglesia, porque lo que tenía que haber sido una primavera para la vida de la Iglesia pues resultó ser, también es verdad que vino en mayo del 68, y aquellos momentos, bueno, pues un momento de secularizaciones, de alejamientos de la Iglesia, una gran crisis, ¿no? Un gran invierno, lo describió alguno. Sí, un gran invierno. En vez de la primavera, sí, pasó a ser invierno, ¿no? Pasó a ser invierno. Entonces yo creo que en ese momento San Juan Pablo II y Joseph Ratzinger, que entonces era el cardenal precepto de la doctrina de la fe, que fueron un tándem inseparable, ¿no? Tienen la intuición de que una de las claves de esa crisis es que hay que hacer un catecismo posconciliar. Porque es que si no parece como que toda la fe anterior al concilio ha quedado derogada. Y claro, a ver, es absurdo, porque el Concilio Vaticano II no era un concilio sobre temas de fe, sino más bien sobre temas pastorales. Pero lógicamente un concilio asume toda la fe del anterior a ella, ¿no? Anterior al concilio. Entonces, ¿qué ocurre? Que de facto se había derogado el catecismo del Concilio de Trento, y no se había promulgado el nuevo, y había llegado el concilio, y estábamos con un vacío tremendo. Entonces, bueno, pues se pone en marcha ese proceso, y la verdad es que el resultado fue maravilloso, fue un resultado maravilloso, y creo que jamás la Iglesia había tenido una elaboración tan desarrollada de su fe. Un catecismo que tiene 4 partes, la parte referida a la fe, la parte referida a la moral, la parte referida a los sacramentos y la parte referida a la oración, con toda la riqueza patrística del Antiguo Testamento, con toda la riqueza bíblica. Bueno, la verdad es que el catecismo es... te voy a contar una anécdota, que conozco a más de un obispo que me decía, yo a un joven que sea piadoso, que rece profundamente, y que sea sacrificado, que sea un chico sacrificado y humilde, y que tenga de nivel teológico este catecismo, lo ordeno sacerdote. Yo lo ordeno sacerdote. Me decía, si es piadoso, y luego es sacrificado y entregado, y conoce este catecismo en profundidad, lo ordeno sacerdote. Porque claro, y no es ninguna tontería, ¿no? Eso que decía, porque yo francamente puedo decir que estudié la teología, pero de toda mi vida, quizás con lo que más, al final, lo que más bien me ha hecho en mi vida ha sido recibir y explicar el catecismo de la Iglesia Católica. Auténtica joya, auténtica joya, que por una parte es un catecismo mayor, que la palabra catecismo mayor se ha entendido tradicionalmente que la Iglesia entrega a los obispos un catecismo para que luego ellos lo bajen de nivel y publiquen catecismos menores. Pero es que también hay que decir que pues el nivel medio cultural ha subido muchísimo, ¿no? En las últimas décadas, muchísimo, muchísimo.
Entonces eso supone que, pues que la mayoría de nuestros fieles pueden recibir directamente el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, ¿no? Con una explicación, con un acompañamiento. También además se hizo una versión que se llama el Compendio del Catecismo, que todavía, digamos, simplifica más en forma de preguntas y respuestas. Entonces voy a decir lo siguiente: lo mejor de mi vida sacerdotal ha sido poder explicar el Catecismo de la Iglesia Católica. Eso ha sido el regalo mayor que Dios me ha hecho. Configuró mi vida, me hizo recibir más las cosas, porque cuando tú tienes que explicarlas, las recibes mejor, claro, las recibes mejor. Y creo que es la respuesta que necesita en este momento de relativismo tan grande que estamos viviendo, que hay un riesgo muy grande de relativismo. Yo a veces he pensado, menos mal que está promulgado el Catecismo de la Iglesia Católica, porque si no, en este momento de relativismo que vivimos, pues obviamente pues las cosas podrían ser pues mucho más peligroso, mucho más, de alguna manera, el riesgo podría ser muy superior, ¿no? Menos mal que está promulgado. Creo que tenemos que recibirlo, que tenemos que ser testigos de él, y que en él tenemos la respuesta a todo lo que la Iglesia pues en este momento pues tiene que proclamar ante el mundo con verdadera esperanza, y diciendo, ¿no? Porque el mundo necesita conocer la verdad, ¿no? Y conocer para poder amarla. Y amarla para poderse entregar y transformar, ¿no? Y transformar este mundo, ¿no? Por eso yo me atrevo a decirle, ¿no?, a todos los televidentes: Catecismo de la Iglesia Católica, tenedlo en casa, aprended a utilizarlo con agilidad, aprender a utilizar los índices, que hay índices distintos, bíblicos, índices patrísticos, aprended a acceder a cómo buscar temas que a uno le interesa, ¿no? Le interesa profundizar en ellos. Es la gran respuesta, ¿no?, a la crisis que vivimos. Fíjese, monseñor, y para introducción del tema que vamos a hablar, yo quería decirle, a veces, y me corrige, porque yo peco, cuando soy catequista, yo le digo a la gente: ustedes saben que nosotros vamos a ser juzgados, ¿no? Ustedes saben. Y una de las cosas que Dios va a juzgar es qué tanto hicimos con lo que nos dio. Entonces, ciertamente estamos en relativismo, pero yo le digo a la gente: usted aquí tiene la liturgia de las horas, puede tener el catecismo de la Iglesia Católica y puede tener por lo menos 3, 4 Biblias católicas de diferentes versiones. Cuando usted se enfrente al Señor y el Señor usted le diga que usted no leía la Biblia, que usted no leía el catecismo, ¿qué le va a decir? Le va a decir, pero si yo te dejé el celular, ahí estaban. ¿Cómo le vamos a contestar? ¿Qué excusa le vamos a dar? Sí es cierto que hay momentos difíciles. Hay sacerdotes que me han dicho que la liturgia de las horas le parece maravillosa, pueden hacerla aquí. Entonces, sí hay cosas feas, pero también el Señor nos ha dado recursos que no teníamos antes. Por ejemplo, en YouTube, tanta catequesis, tantas formaciones, tantas cosas buenas. Pero yo quería hablar precisamente de ese tema del juicio en la otra vida. A veces pareciera que vamos a la iglesia a bien vivir. Vamos a meternos aquí, vamos a hablar, y si hacemos esto, si tratamos bien a la señora, a la esposa, a los hijos, vamos a tener una buena vida y vamos a ser buenos ciudadanos, pero poco se habla de cielo, infierno y purgatorio. Y eso pasó ya de moda, eso no es bueno hablarlo, se asustan los fieles si le hablamos de ese tema. Sí, es cierto. Yo creo que cuando los fieles nos dicen: oiga, que ustedes pegan bandazos, así por la ley del péndulo, ¿no? Que yo cuando era jovencita, te dice una señora mayor, ¿no? Cuando era jovencita se hablaba mucho, ¿no?, del tema del más allá de la muerte, y ahora de repente pues estamos en otro momento en lo que ustedes de eso no hablan nunca. Pues ciertamente, ¿no?, eso supone una falta de equilibrio. Nuestra predicación tiene que ser equilibrada, y no hay mejor manera de buscar ese equilibrio que el predicar íntegramente la palabra de Dios. Pues porque en los temas del más allá de la muerte, de la salvación y de la condenación, están repetidamente, varias veces abordados por Jesucristo en el Evangelio. O sea, es decir, eso es algo dice, hay algunos, Jesús habló de este tema, vaya que sí habló de este tema. Jesús nos habla repetidamente, ¿no?, sobre su llamada a la salvación. Es más,
sabemos que etimológicamente la palabra Jesús significa Salvador. Entonces, claro, si no hay condenación, ¿de qué me salva Jesús? ¿De qué me salva? Si la condenación no existe, entonces cuando decimos que Jesús es Salvador, hasta hemos vaciado de contenido a la propia figura y a la propia identidad de Jesús, que entregó su vida por la salvación de los hombres. Entonces yo creo que una de las razones por las que tenemos que predicar, ¿no?, pues lo que se llama la escatología, los novísimos, el cielo, infierno y purgatorio, una de las razones es para que la redención de Jesucristo sea comprensible, porque si no, no se entiende por qué Jesús entregó su vida de una manera tan dramática para salvarnos de qué. ¿De qué? O sea, resulta que cuando negamos, ¿no?, la existencia de la posibilidad de la condenación del hombre, estamos de alguna manera haciendo que la pasión de Jesucristo pierda su sentido, pierda la conciencia con la que Él la vivió, que es entregar su vida, ofrecer su sangre por la salvación del hombre y por la redención de nuestros pecados, ¿no? Por eso es tan importante pues el que profundicemos en ello, por razones cristológicas y obviamente por razones personales, porque si resulta que el destino de mi vida es un destino eterno y yo no vivo pensando en ello, pues es que alguien dijo, ¿no?, que vivir en esta vida sin pensar en el final, en el cielo, el infierno o el purgatorio, es como un empresario que desarrollase su labor sin pensar en el balance final. Hombre, a ver, un momento, el empresario tiene que pensar en el balance final, sí, porque dice, a ver, ¿qué estoy haciendo yo si al final voy a perder, voy a entrar en pérdidas? O sea, pues igual que a ningún empresario se le ocurriría, ¿no?, desarrollar un trabajo sin pensar en el balance final, alguien tiene que tomarse en serio la pregunta de Jesús: ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? A ver, que esa pregunta es de Jesús en el Evangelio. Sí. Digo yo que esa pregunta es una pregunta de todos los tiempos. Y que, por cierto, por conectar lo primero que he dicho en esta entrevista, esa pregunta fue la pregunta con la que Ignacio de Loyola se dirigió a Francisco Javier, ¿no?, aquel joven que ha sido el patrono de las misiones y que fue por todos los lugares del mundo predicando, y le dijo: Javier, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? Y esa frase le arrancó a Javier de ese apego en el que estaba con la vida mundana y le convirtió en un misionero, pues que dio su vida, ¿no?, hasta el punto de llegar a los lugares más lejanos en aquel momento, llegando hasta las fronteras de China, las fronteras de China. Sí, tienes razón, lo que tenemos que ser es ser fieles al Evangelio, en la predicación de la palabra de Jesús, pues digamos, con toda su integridad, ¿no? La palabra de Dios es luz, y no tenemos en absoluto no, además es que no es que no tengamos, es que no tenemos derecho, me explico, no tenemos derecho, ¿no?, a cercenarla, a decir, voy a edulcorarla, voy a eliminar pasajes del Evangelio que hoy en día a la gente no le resultan simpáticos. Bueno, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo para hacer una especie de filtro, ¿no?, de filtro selección de la palabra de Dios con lo políticamente correcto? O sea, es una barbaridad, es una barbaridad que hagamos tal cosa. Somos nosotros los que tenemos que configurar nuestro pensamiento desde la palabra de Dios, no pretender adaptar a la palabra de Dios al pensamiento contemporáneo. Monseñor, usted una vez se amarró un pañuelo aquí rojo y se lanzó alante de los toros y que los toros los corretearon. Eso es lo que dicen una encerrona, ¿no? Cuando, un pasillo así cerrado y unos toros y uno se lanza adelante a correr. Y digo yo, esa gente es valiente. Bueno, yo le voy a poner una encerrona. A ver, cuéntenos, usted que tiene una lectura, obviamente, yo sé que usted es un huésped y es muy educado, pero de todas maneras no me resisto a hacerle la pregunta. Es la primera vez que visita Panamá. Cuéntenos cómo le ha ido, para despedir el programa, cuál ha sido su experiencia acá en Panamá. Pues mira, yo ciertamente es la primera vez que visito Panamá. Es cierto que en la Jornada Mundial de la Juventud os afamasteis. Os afamasteis quiere decir pues que
os hicisteis muy conocidos en la Iglesia Universal. Y entonces mi hermano y también otros conocidos asistieron a esa Jornada Mundial de la Juventud y se llevaron la impresión muy buena de una iglesia hospitalaria, acogedora. Yo he sido testigo también de esa hospitalidad, de esa acogida. Veo que en vosotros hay un sentimiento religioso profundo, que la evangelización aquí pues fue profunda, las huellas de esa evangelización, se evangelizó bien, ahora no hagamos, a veces hacemos lecturas que yo creo que no hacen justicia, ¿no?, a la historia. Se evangelizó bien, la prueba es que la fe se ha convertido en una bella cultura. La cultura panameña es bella, su folclore, yo creo que es una expresión de que es una fe encarnada. Decía San Juan Pablo II que una fe no es madura hasta que no se ha convertido en cultura. Bueno, pues yo creo que aquí la fe tuvo madurez para haber impregnado la cultura, ¿no? Y esa cultura que se caracteriza por la alegría, y que creo que pues tenéis una alegría muy grande, ¿no? Muy grande. Por ejemplo, me impresiona vuestra expresión de primero Dios. Esa expresión que utilizáis casi con decir, bueno, si Dios quiere, primero Dios, ¿no? Me impresiona, es la imagen de una cultura empapada, impregnada, ¿no? Ahora, también os voy a decir una cosa, me atrevo a decirlo esto a los panameños. Para eso es obispo. Atentos a la que nos viene encima. Porque, por ejemplo, vemos que Panamá es un país en el que el aborto todavía no ha entrado, lo cual me parece que es... Yo eso no lo sabía, me he enterado estando aquí, ¿no? Y he dicho, bendito sea Dios, ¿no? Sin duda alguna vais a ser fuertemente atacados, o sea, ese influjo va a poner su punto de mira en vosotros, tenedlo en cuenta, ¿no? Y es importante que estéis unidos, que toméis conciencia de la batalla cultural que se cierne en todo el mundo y que obviamente va a poner sus ojos en vosotros, ¿eh? Y antes de una batalla política habrá una batalla cultural que ya está aconteciendo, y es importante que se libre con decisión, para que cuando llegue el momento de la batalla política pues exista un pueblo con conciencia y con capacidad crítica para no sucumbir, ¿eh? Muchísimas gracias, Monseñor. Ha sido un verdadero privilegio compartir con ustedes estos minutos aquí en FETV, el canal de la Misericordia. Le agradecemos haber venido a visitarnos y también haber venido a Panamá para compartir todo esto que el Señor le ha regalado. Muchas gracias y que el Señor lo bendiga. Encantadísimo.